Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Berenice Montoya Martínez y les voy a explicar el tema de análisis sintáctico de la materia Lenguajes y Autómatas 2. Introducción. Un compilador es un programa que lee un programa escrito en algún lenguaje de alto nivel, lenguaje fuente, y lo traduce a un programa equivalente en un lenguaje de bajo nivel, lenguaje destino, que la computadora puede ejecutar. El proceso de compilación puede describirse como una secuencia de fases seriadas que comienzan con el análisis léxico y finaliza con la generación de código. A continuación explicaré el análisis sintáctico, que es la segunda fase del compilador. Análisis sintáctico. Definición. Es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. Como ya sabemos, cada lenguaje de programación tiene su propia gramática, entonces para cada compilador va a ser diferente gramática. Se puede crear un compilador para cada tipo de lenguaje de programación. Fase del análisis sintáctico dentro del compilador. El análisis sintáctico o parseo es la segunda fase que realiza el compilador. Es el encargado de comprobar las reglas que están definidas por la sintaxis del lenguaje. Lo que pasa el analizador léxico, que es la primera fase del compilador, es una tabla de símbolos y esta tabla de símbolos la va a recibir el analizador sintáctico y conforme a las reglas de gramática que ya tiene establecidas, los va a revisar y si no tiene ningún error va a crear lo que se conoce como un árbol de sintaxis. Etapa del análisis sintáctico dentro del compilador. Forma parte de la etapa de análisis que trata de la comprobación de la corrección del programa fuente según la definición del lenguaje en términos de teoría de lenguajes formales. Incluye las fases correspondientes al análisis léxico, que consiste en la descomposición del programa fuente en componentes léxicos, análisis sintáctico, agrupación de los componentes léxicos en frases gramaticales y análisis semántico, comprobación de la validez semántica de las sentencias aceptadas en la fase de análisis sintáctico. ¿Por qué se necesita el analizador sintáctico? El analizador sintáctico es importante porque analiza lo que recibe del analizador léxico en base a una gramática incontextual, que se refiere a gramática libre de contexto, y que cumple con esta. A partir de las estructuras que ha encontrado, el analizador sintáctico construye un árbol sintáctico. Además, ayuda a detectar errores de programación que son de tipo sintáctico, los cuales son por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados. Por lo tanto, el manejador de errores de un analizador sintáctico debe tener como objetivos indicar los errores de forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización, recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada, no ralentizar significativamente la compilación. Y a un lado tenemos la imagen de lo que es un árbol sintáctico de la expresión 34 menos 3 por 42. ¿Qué hace el analizador sintáctico? Su principal función es analizar la secuencia de componentes léxicos de la entrada para verificar que cumplen con las reglas gramaticales especificadas. En general, las principales funciones que realiza un analizador sintáctico son las siguientes: recibir los componentes léxicos y producir como salida una representación del árbol sintáctico que reconoce la entrada de acuerdo a la gramática especificada, acceder a la tabla de símbolos que recibe del analizador léxico, que es el primer paso del compilador. 3. Chequear que los tipos de datos están asignados correctamente para evitar la pérdida de información o los errores semánticos. 4. Generar un código intermedio. 5. Informar de los errores encontrados en la entrada. Y de nuevo a un lado encontramos el árbol de análisis sintáctico. ¿Cómo trabaja el analizador sintáctico? Después de haber recibido la tabla de símbolos o tokens del analizador léxico, el primer paso de la compilación, el analizador sintáctico verifica cada uno para revisar si cumplen con las reglas gramaticales especificadas.
y en caso de que el programa de entrada sea válido, no contenga ningún error sintáctico, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. Y como podemos volver a ver, del lado derecho tenemos una imagen de un ejemplo de árbol sintáctico de la línea de código posición igual a inicial más velocidad por 60. Siguiente. Ejemplos. Tenemos dos ejemplos. El primero del lado izquierdo nos dice sintaxis correcta e incorrecta para imprimir una cadena por consola. Incorrecto. System.out.print hola mundo, punto y coma. Como podemos ver, está usando en el system una I latina y el print no tiene ln al final. Lo correcto sería system.out.print hola mundo, punto coma. Como podemos ver, en esta parte está correcto porque utiliza una Y y en la palabra print tiene al final ln. Del lado derecho tenemos lo que es también un ejemplo del análisis sintáctico, donde primero tenemos la línea de código, que es una instrucción, que dice tiempo igual a minutos por 60 más segundos. Al pasar el analizador léxico tenemos identificador 1, que es tiempo, igual a identificador 2, que es minutos, multiplicación o asterisco, 60 más identificador 3, que son los segundos. Al pasar al analizador sintáctico, tiene una salida del árbol sintáctico como el signo de asignación, identificador 1, multiplicación del identificador 2 por la suma de 60 más el identificador 3. Conclusiones. Para concluir, podemos decir que el análisis sintáctico es la segunda etapa del compilador y es la encargada de revisar el texto de entrada en base a la gramática dada, y si no tiene ningún error referente a la gramática, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. Los errores que detecta son de tipo sintácticos y pueden consistir en una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados, como bien ya lo decíamos en diapositivas anteriores. Y del lado derecho pues tenemos ya más de cerca lo que sería la primera etapa del analizador léxico, lo que pasa al analizador sintáctico o también se puede llamar parser. El analizador léxico es el que genera la tabla de símbolos y que pasa al analizador sintáctico. Y estas son mis fuentes de información. Gracias.